quiero también. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Sublime gracia y amor. Muy buenas noches, querida familia. Es un gusto para mi esposa y para mí estar con ustedes esta noche. Les agradecemos a todos los que nos sintonizan esta noche para juntos estar estudiando las Escrituras. Es un placer para nosotros. Pues vamos a orar. ¿Puedes orar, amor? Sí. Señor, gracias te damos, Padre, por este día que tú nos has dado, que está pues ya próximo a terminar, Señor, que estamos reunidos aquí delante de ti para agradecerte, para postrarnos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el gran yo soy. Y reconocemos y vemos, Señor, el poder de tu palabra en nuestra vida, en la de cada persona que se acerca a ti, que te considera, Señor, que se interesa en lo que a ti te interesa y que pone por obra tu palabra. Gracias, Dios, te damos por esa reunión que ya se empezó a hacer, que es como digamos un ensayo de lo que está por venir. Señor, te agradecemos por todo lo que tú provees. Gracias, Señor, por las sillas. Gracias por cada varón que se tomó el tiempo de asistir, de estar juntos, orando unos por otros, aprendiendo de tu palabra, para saber cómo guiar a cada uno a sus familias, Señor, porque no podemos solos. Los varones no pueden solos, nosotras como mujeres, como mamás o como esposas, Señor, no podemos solas, te necesitamos todos tu guianza porque tú eres nuestro creador.
Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Por eso es que necesitamos siempre tu palabra para saber qué hacer, qué decidir, para dónde ir. Gracias, Dios, yo te suplico en el nombre de Jesús, que te reveles, que abras nuestros ojos con ese entendimiento que solamente proviene de ti, para que podamos comprender todo lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra, Dios. Y Señor, te queremos suplicar por esta necesidad de Luis Jorge Muñoz, que está desaparecido desde hace ya tanto tiempo, Señor. Son 3 años, yo sé que un día, una semana, unas horas son de muchísima angustia para cada familiar que pasa por esta situación, Padre. Te suplicamos en el nombre de Jesús que a través de tu misericordia y la gracia que tienes para con cada uno de nosotros, de tus hijos, Señor, que permitas que aparezca, Señor, que tengan noticias, que la familia sepa en dónde se encuentra, Señor. Te suplicamos que ellos puedan tener en este tiempo esa cercanía hacia ti, Señor, clamándote, que tú eres el que ves todo, Señor, alrededor, y en ti confiamos, Padre. Confiamos en que tú vas a dar esa paz que necesita esta familia, Señor, y te pedimos que les ayudes en medio de esta necesidad, Dios. Señor, te queremos también pedir por la salud de don Arturo. Gracias te damos primero, Señor, porque lo hemos escuchado, y a pesar de que se escucha cansado y con un poco de tos, Señor, sabemos que dentro de todo él está bien, está siendo atendido. Pedimos, Señor, que fortalezcas su estado inmune, Señor, que ayudes a su cuerpo, que tú saques ese virus de su cuerpo, Señor, que él pueda pues estar tranquilo, que pueda seguir con las actividades que él normalmente hace, Señor. Sabemos que tu voluntad para con ellos es buena, es agradable, es perfecta, y don Arturo, Maru, su familia siempre esperan en ti, y en ti por eso te pueden tener esa paz, esa tranquilidad, Señor. Te pedimos que él pueda descansar esta noche, Señor, que al calor de tu palabra, y así como tú siempre le hablas, Padre, él pueda seguir teniendo esta comunión íntima contigo, Señor, e impactar y reflejar tu amor a todos aquellos que le rodeamos. Y Señor, te pido que pues nos hables a través de los proverbios, como papás, como hijos, Señor, para entender qué es lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, bendito seas. Amén. 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 Pues bueno, vamos a estudiar. Estamos estudiando Proverbios, capítulo 23. Es el capítulo que estamos estudiando, y el tema de hoy, como es la continuación del martes, fue antepasado, ¿verdad? Porque el martes yo estuve en curso. Pues porque... Sí, ¿no? Sí fue porque el pasado no fue, yo andaba... Mario y Daniel, ¿no? Sí, nos hicieron el favor, porque el martes pasado yo tuve un curso, una pequeña capacitación, entonces no pude yo estar. Pero el antepasado estábamos viendo precisamente el tema de la disciplina, de la educación y la disciplina a nuestros hijos. Y es el tema con el cual vamos a concluir hoy, y vamos a continuar. Y nos quedamos en una pregunta muy importante. ¿Qué importante es, o bueno, la pregunta o comentario o chisme, qué importante es que tanto papá como mamá vayan de la mano en la disciplina? ¿Qué pasa cuando el matrimonio no va caminando con la misma dirección en el tema de la disciplina? Hay muchos casos y muchos problemas que nos ha tocado atender, de que a veces solo un lado es el que disciplina y el otro ¿no? Hay tristemente muchos casos de esos. También hay otros casos donde ella dice una cosa, él dice otra cosa. Entonces, cuando papá y mamá se empiezan a abrir, los hijos meten gol. Eso es siempre. ¿Por qué? Porque los hijos siempre van a ir a buscar a uno de los dos que sabe que le va a decir lo que quiere escuchar. Si el papá siempre dice sí, entonces siempre van a buscar al papá. Si la mamá siempre dice sí, para algunas cosas van a buscar a la mamá. Entonces los hijos se vuelven muy hábiles precisamente para saber con quién ir en determinado permiso y en determinada circunstancia. Entonces,
Cuando los papás está cada uno por su lado tomando decisiones sin estar unánimes, sin estar unidos en una misma dirección, entonces los hijos meten gol. Y en esos goles no es de beneficio para nuestros hijos. Literalmente es perjuicio, ¿no? ¿Cuántos problemas hay en eso? Muchísimos, y sobre todo hablando de eso, de que los chicos, a veces los papás no nos tomamos el tiempo de cuando es un permiso, ¿no? De prestar esa atención y ese acuerdo que hay entre esposo y esposa, ¿no? De los papás, de que va el hijo o la hija con el papá a pedir tal vez algún permiso, ¿no? Y me dejas ir a ver qué dice tu mamá, pero tal vez a veces contestamos pensando, hablamos lo que estamos pensando, ¿no? A ver qué dice tu papá, es como no voy a tomar esa decisión de manera unilateral, pero la digo, ¿no? O sea, porque a nosotros nos ha pasado también, que viene mi hija y pide un permiso y yo, okay, a ver qué dice tu papá, mi papá dice que a ver qué dice, que tú qué dices. Entonces estamos así, ¿pero qué te dijo él que sí? Bueno, entonces, y después te dices, ¿cómo te dijo que sí? Después, no, yo nunca dije que sí. O sea, ese tipo y no es como malicia hasta este punto, sino que es como, estoy muy ocupado, estoy muy ocupada, y entonces los chicos a veces andan como pelota de ping pong, y ahí es donde a veces algunos pueden meter ese gol, decir, bueno, pues él dijo que sí, ya dice que no sé, pues entonces ya sí. Entonces, qué importante es ponerse de acuerdo en la disciplina y en muchos aspectos de decisiones, porque es responsabilidad de los dos, ¿verdad? Unas cosas ve la mamá, ¿no? Otras cosas ve el papá. Muchas veces no es como lo que yo digo, lo que tú dices, sino, a ver, vamos a ver, esta situación es buena para esto, o podría suceder esto, o yo veo esta otra parte, y juntos tomar una decisión de hacia dónde dirigir a los chicos, pero también en la disciplina, ¿no? Hablando que es el tema de la disciplina, es igual, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Qué disciplina va a dar? Hay algunas veces que si somos muy impulsivos porque ya estamos enojados y vamos a dar una disciplina, damos disciplinas que todos la conocemos y nos los han dicho muchas veces, que damos para siempre, vas a estar castigado para siempre, ¿no? Casi, entonces ya demeritamos totalmente la disciplina, ¿no? Cuando no se usa bien la disciplina, pierdes autoridad y haces que tu pareja pierda autoridad. Por ejemplo, en estos temas de meritar una disciplina y nada más decir, sí, está bien, hazlo, ¿no? O dile que tu mamá te diga, o que... Entonces vas perdiendo tu autoridad, y esa autoridad después la factura te la van a cobrar. ¿Por qué? Porque es importante que tú tengas autoridad sobre tus hijos, para que puedas guiar a tus hijos. Y esto es importante, que tú como esposo o como esposa no le quites autoridad a tu esposa o a tu esposo. No se la quites en cuestión de autoridad. Si el papá dice no, la mamá que no venga, sí, pero luego, tú sí, o sea, tú sí, nada más, luego lo vemos, yo hablo con él, o sea, ahí ya está quitando la autoridad al esposo o al papá. De la misma manera, ¿no? Ay, es que mi mamá dijo que no te preocupes, o sea, yo lo veo. Pero sí, hombre, si vas a ir, ya, tú no te preocupes, yo lo veo. ¿Qué es lo que pasa? Que encuentran estos aliados los hijos con el papá o con la mamá para algunas cosas, y le estás quitando autoridad y estás retando la autoridad de tu esposo o de tu esposa. Y eso se vienen unos problemas enormes. Lo que siempre debes de hacer, y es lo que Dios manda, es que tú y yo como papás o mamás respaldemos la autoridad del otro. ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu papá? O simplemente, ahorita no te voy a contestar, voy a hablar con tu mamá. Exacto. O voy a hablar con tu papá, y ya nosotros después tomamos la decisión y te decimos, no, pero ahorita. Nuestro error ha sido que muchas veces yo le digo algo y mi esposa le dice algo, cuando la respuesta correcta debería de ser, lo voy a hablar con tu mamá y después te decimos. Entonces ya cuando cierras la portería ya no te meten gol. Y ahí es de beneficio para tus hijos y también para nosotros, porque puedes guiar mejor a tus hijos. Sí. Y ahí no hay problema. ¿Cuántos pleitos ha habido en matrimonios? Entre los matrimonios. ¿Cuántos pleitos ha habido entre el matrimonio? ¿Por qué? Porque se han restado autoridad del uno al otro. Porque la mamá dice una cosa, pero ya el papá les dio permiso cuando la mamá les había dicho que no.
Y a veces es porque no tienen toda la película. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido el error de decir, quiero ir al cine, etcétera? Bueno, pues, no veo nada de malo que vayas al cine, está bien, ok, sí te doy permiso de ir al cine. Pero cuando ya la mamá había dicho no, ay, ¿por qué no va a ir al cine? O sea, ¿qué tiene de malo? No, espérate. Lo que pasa es que pasó esto y esto y esto y me faltó al respeto, o no hizo esto, o le dije que hiciera esto y me desobedeció. Entonces, ya cuando tienes toda la película dices, ah, caray, ya la regué. Entonces, primero debí de haberte preguntado, porque tal vez ella tiene información que tú no tienes. La mejor decisión que puedes tomar es en base a información. Si tú quieres educar a tus hijos y quieres instruir a tus hijos, y aún dentro de la disciplina, literalmente necesitas información. Y cuando tienes información, puedes educar, puedes instruir y puedes corregir también con información. Entonces es mucho más efectivo. Porque ya tienes todo el contexto, ya no es te agarré un pedacito de aquí y pongo mi cara, sí puedo hacer esto, y pues tú pues sí, ¿por qué? Porque no, exacto, porque no tienes toda la información y no estás viendo el contexto de la situación, ¿no? Y que va a ser algo bueno para ellos, pero sí, como dices, a veces ese tipo de restarnos autoridad mutuamente, le faltamos a Dios primeramente, porque en muchos aspectos al tratar de manipular, en este caso hablo por las mujeres, ¿no? Al tratar de manipular a lo mejor a alguna información, le restas autoridad automáticamente al esposo, y entonces luego los hijos piensan que la mamá es la que manda, porque la mamá es la que da los permisos, pero también malinterpretan, ¿no? Porque cuando el papá llega a decir, voy a hablar con tu mamá, ah, claro, lo que diga mi mamá, y mi mamá va a decir esto, y no es esa la situación, sino voy a hablar con tu mamá, es eso, vamos a decidir juntos si es una situación buena para ti, entonces puedes tener un permiso, ¿no? O cualquier tema que pueda hacer con los chicos, y también, sobre todo, la disciplina, ¿no? Ya pasó algo, ya se requiere una corrección necesaria para... Yo me acuerdo mucho esto de la corrección de una señorita, una niña con su mamá, que la niña estaba leyendo, no sé qué estaba haciendo en su habitación, y se estaba distrayendo mucho, pero ya quería dejarse de distraer, ¿no? Pero no podía porque estaba como muy metida en lo que estaba haciendo. Y entonces entra la mamá y le dice, ¿qué estás haciendo? Dame lo que tienes, ¿no? Ay, qué bueno que viniste y que paraste porque yo no podía. O sea, en esta cuestión de ser humano, ¿no? Que necesita la corrección, necesitaba la autoridad que viniera y le dijera, basta, hasta aquí yo te voy a decir, dame eso, ¿no? O sea, te vas a quitar. Y el hecho de que la niña le hubiera dicho, ay, gracias, es esa necesidad que tienen los hijos de tener una corrección. Y cuando dice en el versículo, no rehuses corregir a tu hijo, es eso, o sea, él la necesita. Y como papás no debemos rehusar el disciplinar, el corregir, el trabajar, porque es un trabajo arduo, el criar y el educar y el poner a los chicos que van a tener errores, sí, que van a pecar, sí, pero mínimo lo que a nosotros nos corresponde, y nosotros no pequemos, no haciendo lo que Dios nos manda hacer, ¿no? Que es el corregir. Y ir a la palabra de Dios y orar con ellos y dirigirlos a la palabra de Dios en todo momento, ¿no? Y volviendo al punto inicial, qué importante es que la disciplina vayamos en la misma dirección, que no uno ya le castigó toda la semana el celular y el otro dice, pues, un día, y dices, no, a ver, espérame, vamos a ponernos de acuerdo. Una semana. Yo te recomiendo algo. Yo creo que todos hemos cometido ese error, nosotros lo hemos cometido. Yo sobre todo soy como la superlativa, ¿no? Nunca, 8 días, nunca, jamás, ya, no. En 3 generaciones, ¿no? Ni tus nietos van a usar celulares. No, no es cierto. Te lo voy a quitar. No. Pero a lo que me refiero es esto. Nosotros hemos cometido este error, mi esposa y yo, que de repente yo pongo una sanción, pero no me la comentas. No se la comento. Y eso es un grave error. Porque a veces en el enojo o en que estás metido en la situación o en el conflicto, muchas veces tú puedes poner disciplinas o sanciones que son demasiado exageradas o que son demasiado, pero cuando la contraparte te puede ayudar y decir, a ver, tranquilo, vamos a
Sí, porque no estás casado o no estás con el problema, no Con el estás casado. enojado, ¿no? Entonces puedes ver, en este caso, si soy yo la que está ya muy así con el tema, pues obvio Hugo viene y me ayuda a ver una perspectiva con una emoción mucho más tranquila, ¿no? Y ver, decir, a ver, está pasando esto. Y tomamos juntos la decisión de la disciplina. Eso es lo más sabio. Uh-huh. Ahora, la realidad. Hay muchas mujeres que están sacando solas adelante a sus hijos. Hay muchas mujeres que trabajan durísimo, que son solteras y que están tratando de sacar adelante a sus hijos ellas solas, que son papá y mamá al mismo tiempo. Y ellas dirían, ¿cómo le hago yo? Uh-huh. Si no tengo esa contraparte de la que me estás ayude. diciendo. Sí la tienes. Cristo es nuestra contraparte. Si yo no estuviera, mi esposa no está desprotegida. Ella tiene como cabeza a Cristo. Tiene como padre, como salvador, pero como esposo también a Cristo. Y entonces Él es esa contraparte. Si yo, el día de hoy, el Señor en la noche me dieron un infarto y ya me voy con el Señor, mi esposa tiene esa contraparte. La gran diferencia es que en vez de tomar decisiones cuando ella está enojada, ¿qué es lo que debe de hacer? Tranquilizarse. No tomar decisiones cuando uno está enojado. Uh-huh. Cuando uno está enojado son las peores decisiones que uno toma. Entonces cuando ya tu hijo o tu hija rompieron una regla, te faltaron al respeto y vas a someterlos a una disciplina, no lo hagas enojada. Uh-huh. O no lo hagas enojado. Tienes que tranquilizarte y decir, después hablamos, vete a tu cuarto, uh-huh, déjame ir a mi cuarto, voy a orar, y literalmente vas con el Señor y que el Señor te dé sabiduría para tomar las decisiones sabias y correctas. No estás sola, no estás sola, no estás sola. Muchas mujeres dirán, pero es que yo no tengo esa contraparte, ¿no? Esa ayuda, ese varón que me ayude a guiar a mis hijos. Déjame decirte algo, sí tienes a Cristo. Y este concepto que nos vende este mundo de que somos una media naranja y andas buscando tu otra media naranja para que te acomplete, es lo que el mundo te enseña, porque el mundo te dice que tú estás incompleta. Y es mentira, porque Dios en su palabra nos enseña que en Él somos completos. Lee Colosenses capítulo 1, lee Colosenses capítulo 2. En Cristo Jesús estamos plenos y estamos completos. Por lo tanto, si eres soltero, si eres soltera, estás completa y estás completo en Cristo. Y cuando tienes que disciplinar a tus hijos, es exactamente igual que cuando vas a solucionar un problema familiar o un problema matrimonial o un problema con el vecino, con la vecina, con tu jefe o con tu mamá o con tu papá o con tu hermano o con tu hermana. Lo peor que puedes hacer es tratar de solucionar el problema o tomar decisiones cuando uno está enojado. Uh-huh. Es lo peor que puedes hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tranquilizarte. Y ya cuando estás más tranquilo, tomas decisiones con la cabeza fría. Uh-huh. No guiado por tus emociones o tu coraje, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido el grave error de disciplinar a nuestros hijos enojados? Yo lo he hecho. Y me arrepiento después y estoy ahí, ¿cómo la regué? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo? Y te sientes fatal. Pero ¿sabes qué? Es importante que tú y yo hagamos esto. Vayamos aprendiendo a tomar decisiones, a disciplinar, porque la disciplina es muy importante. No dejar sin disciplina a nuestros hijos, pero disciplinarlos con la cabeza fría. Y sí, tiene que haber una corrección. Y tiene que haber una disciplina. Y la disciplina tiene que doler, acuérdate. Disciplina que no duele no es disciplina. Como para ti, para mí, les puse el martes antepasado, les puse el ejemplo, ¿no? Si una multa de tránsito, el pasarte un alto, te cuesta 15 pesos, ¿cuántos no se pasarían los altos, no? Pero ¿qué tal si la multa de pasarte un alto te cuesta 7,000 pesos? No, pues ya le piensas 2 veces. Si una multa de andar a alta velocidad te cuesta 15 pesos, pues ¿cuántos les valdría, no? Y te detiene el tránsito y dices, sí, está bien, ahí están los 15 varos, yo ya me voy, ¿no? Uh-huh. Y le pisas a todo lo que da. Pero si la multa de andar a exceso de velocidad te cuesta 10,000 pesos, ay, no, espérate, ¿no? Ya ahí te vas cuidando, ¿no? ¿Cuántos en la carretera van tumbados y de repente ven
una patrulla de, ¿cómo se llama? De caminos, y pues no le saques, así, o no le saquemos, ¿verdad? Dijo el otro. Entonces, realmente la disciplina tiene que doler para que realmente sea disciplina. Para los niños chiquitos, pues puede ser hasta la nalgada, pero recuerden esto, no tiene que ver con que son piñatas, ¿no? De dale, no pierdas. Ahí ya es descargar, ¿no? Y ahí es donde ya la disciplina que diste perdió totalmente el efecto de poder. Aparte tú estás pecando porque no lo estás, la disciplina se tiene que dar con sabiduría, con calidez, con dirección, la corrección, ¿no? Y ese tipo de situaciones solamente genera como un alejamiento del hijo, ¿no? Hacia el papá que está ejerciendo la disciplina, y es como hacerse para allá, ¿no? Porque finalmente no hay disciplina ahí no, eso no es disciplina, ¿no? Y Dios no nos manda eso. Entonces, por eso necesitamos tanto su guianza, porque queremos hacer el rol que Él nos ha mandado a hacer, el llamado que nos ha mandado a hacer, si eres mamá, si eres papá, o el llamado que nos está mandado que nos da hijos, ¿no? De poder hacer las cosas como Él quiere. Por eso lo necesitamos todo el tiempo. Y reconocer cuando pecamos, cuando nos equivocamos, pedir perdón a nuestros hijos, guiarlos en disciplina con amor, ¿no? O sea, a mí a veces me costaba mucho trabajo al inicio, cuando empecé a ser mamá, entender cómo era hablar con firmeza, pero no enojada. Como que eso no comprendía yo para mí. Y hablarle a un niño firme, el niño te ve enojada. Después de mucho tiempo, analicé mi lenguaje no verbal y mi firmeza siempre parecía de que estaba yo enojada, ¿no? Entonces, pues pobres niños me tenían miedo, ¿no? Así de que, no, o sea, ya no podía haber esa disciplina hasta que realmente empecé a aprender muchas cosas del tono de voz, de realmente modular, ¿no? Modelar, orar, pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Y entonces poder expresar una firmeza sin estar enojados, ¿no? Uh-huh. Y sin levantar la voz tal vez muchas veces. Entonces ha sido pues un trabajo, ¿no? Que finalmente, pues claro que hay muchos fracasos en el camino, y pues de los cuales quedan, y por eso digo, o sea, siempre que pecas quedan consecuencias. El Señor te perdona, te arrepientes y hay una transformación, pero de repente dices, ¡ay, cómo no aprendí esto antes! A tratar de hacer estas cosas de manera diferente. Entonces, de verdad, los que tengan niños muy chiquitos todavía, aprendan de matrimonios que están ya avanzados en este camino, y que realmente puedes aprender algo, porque muchas veces pasa lo de toda la vida, que cuando quieres enseñar a alguien que es de menor edad que tú, yo sé qué voy a hacer, y no nos dejamos guiar. Ya lo vi en Google. Ajá, o ya estoy en el grupo de no sé qué, y los del grupo que tienen los niños de la misma edad que tú. A veces no es como, no hay una enseñanza ahí, pero ¿qué pasa cuando ya hay un tiempo, ¿no? Que ya pasó? Hay mucho que aprender, muchísimo que aprender. La verdad es que yo siempre volteo a ver como los matrimonios que son más grandes que nosotros, que sus hijos son más grandes, pero que tienen buen testimonio de crianza, ¿no? Y que no son papás perfectos, seguro, ni que sus hijos son perfectos también, pero en el sentido de la guianza, como Dios les va ordenando, orar, mil cosas, es hacia donde uno debe de voltear y dejarse, ¿no? Por eso estos estudios, pero finalmente reconocer que en todo Dios nos ayuda, y saber que podemos, el Señor nos transforma, y que las cosas pueden ser diferentes aparte. Si no han venido siendo diferentes hasta hoy, pueden ser diferentes a partir de hoy, ¿no? Con la ayuda del Señor. Y volviendo al punto, ¿sabes qué es importante? Que los dos vayan en la misma dirección para la disciplina. Esto se complica cuando uno es creyente y el otro no. Ese es el otro punto. Ahí se complica muchísimo, porque uno se guía por lo que Dios enseña, y tal vez el otro se guía por lo que Chaya Michan le dijo, ¿no? Uh-huh. O por lo que el maestro de yoga le está diciendo, o porque el horóscopo, ¿no? Entonces, híjole, se convierte en una bronca y en una guerra campal, ¿no? Y es muy complicado. Por eso Dios dice, no se unan en yugo desigual.
¿Por qué? Porque ¿cómo van a tener comunión cuando uno quiere jalar para un lado y otro quiere jalar para el otro? Pero cuando caminas con una persona creyente, entonces sabes que esto es autoridad, entonces no es lo que tú digas o lo que yo diga, sino es lo que Dios nos enseña en su palabra y realmente hay mucha paz. ¿Qué hacer cuando no hay uno de los dos que no es creyente? Sí, que ya estás, ¿no? Que ya estás en yugo desigual y uno de los dos empieza a estudiar la palabra de Dios y el otro no, y empieza a aprender. Ahí viene, ¿cómo hacer? Ahora, te voy a decir algo, lo que Dios enseña en su palabra son principios que este mundo muchas veces adopta, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo he sido profesor en diferentes instituciones educativas y a veces yo no tenía que darle la cita, ¿no? En Colosenses capítulo 2 dice, pero sin embargo yo les citaba principios bíblicos y ellos no sabían que eran principios bíblicos y sin embargo decían, wow, eso está padrísimo, oye, eso que dijiste está muy padre. Y no es sabiduría de uno, es simplemente un loro. Yo era un loro que estaba repitiendo lo que Dios enseña en su palabra. Entonces tú puedes compartirle a tu esposo o a tu esposa, si no son creyentes, precisamente compartirle lo que Dios enseña. Tal vez está abierta o abierto a escuchar lo que Dios enseña en su palabra, pero tal vez no. Entonces, si no, simplemente enséñale el principio sin la cita bíblica, pero enséñale el principio bíblico, ¿no? Modelarlo. Y eso te va a ayudar bastante. Lo más importante es que tus hijos se acerquen a Dios también, pero también que tú puedas disciplinar y corregir conforme a lo que Dios enseña. La verdad sí es muy complicado y muy desgastante cuando tienes a alguien que no es creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca va a estar en contra de que se vaya de antro, de borracho o de borracha y que tal vez tenga, ¿cómo se llama? Pues tenga intimidad con su pareja y entonces ese tipo de cosas que tristemente muchas personas sin Dios promueven en sus mismos hijos. Entonces ahí sí es muy, muy difícil. Porque ya están amoldados, ¿no? A lo que la corriente de este mundo enseña, muestra y lo que pues todo mundo lo hace, pues entonces pues así es y tienen que aprender y mejor les enseñamos que esto y otras cosas, ¿no? Entonces, y cuando no es necesario, no es necesario. Finalmente Dios en su palabra nos enseña tantas cosas y orar por uno por cada, si es el creyente, ¿no? Y el esposo o la esposa es la no creyente, pues orar y pedirle al Señor para que también porque finalmente los dos aman a sus hijos, ¿no? Sí. O sea, y quieren lo mejor para sus hijos. Tal vez esta persona piensa que eso es lo mejor, pero el expresar y ver, ¿realmente crees que eso es lo mejor? Mira esto. Y fíjate, ¿no? Algo que yo hacía como profesor, porque como profesor en algunas instituciones, en la mayoría, la verdad, te prohíben hablarles de Dios a los alumnos, ¿no? Entonces, lo que yo hacía, por ejemplo, en el tema del sexo, lo que yo hacía era, como no les puedo decir pues, la abstinencia, porque Dios prohíbe las relaciones si no estás casado, etcétera. Pues yo lo que hacía, y lo que tú puedes hacer como mamá, por ejemplo, en ese tema con tu esposo, si no es creyente, y él pues, dice no tiene nada de malo, pues mejor yo le regalo para que se cuide y no salga con su domingo 7, etcétera, que tristemente hay muchos casos así. Lo que yo hacía con mis alumnos era, les decía, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu anhelo? Vamos a ponerlo en el pizarrón. ¿Cuál es tu sueño? Entonces agarraba uno como ejemplo, ¿no? Agarraba a un alumno y le decía, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ser? Ok, entonces ya lo ponía en el pizarrón, ¿no? Pues quiere ser doctor, por ejemplo, ¿no? O quiere ser arquitecto, o quiere ser, no sé, pues, supongamos arquitecto, ¿no? Quiere ser arquitecto, ok. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? No, pues tengo que acabar la secundaria, luego la preparatoria y luego la universidad. ¿En qué universidad quieres estudiar? Pues en tal universidad. ¿Y cuánto cuesta esa universidad? Pues más o menos cuesta tanto, Y la carrera más o menos cuánto cuesta, ¿Y qué vas a necesitar para concluir tu carrera? Y terminando la carrera, ¿dónde te gustaría trabajar? Así un sueño, una meta. No, pues me gustaría trabajar en tal lugar o yo tener mi propio, ¿cómo se llama? Despacho de arquitecto y dónde te gustaría tu oficina, ¿no? Y empiezo a meterlo en su propio sueño y que él empiece a expresarnos su propio sueño, su anhelo, ¿no? Y ya una vez que ya lo tengo ahí, ya le digo, ahora vamos a hacer una lista de todo lo que puede impedir tu sueño.
todo lo que puede hacer que tus sueños se desboronen. Y ahí es donde empiezo a analizar con ellos precisamente qué es lo que puede truncar su sueño, complicar su sueño, desanimarlos o desviar su sueño. Y empiezan pues que amistades, que el alcohol, que esto y lo otro, pero siempre terminan confesando que también, ¿no?, un embarazo no deseado puede truncar su sueño en muchas áreas o complicar el sueño. Hay algunos que logran cumplir el sueño, pero en un camino mucho cuesta arriba, mucho más difícil, porque ahora tienes la responsabilidad de un bebé, ¿no? Cuando antes solo tenías la responsabilidad de estudiar. Entonces, de la misma manera puedes platicarlo tú con tu esposo o con tu esposa si no son creyentes y ellos traen esta idea de, ¿sabes qué? No, pues mira, ¿cuál es el sueño de nuestro hijo? ¿Qué puede truncar su sueño? Y así, de una manera, con principios bíblicos, poder llevarlos y guiarlos, ¿no? Ahora, hay otro tema. Ya vimos esto, se complica mucho cuando los dos no tienen la misma fe. Sí, se complica mucho. La clave está en orar para que Dios te dé gracia y también pueda abrir los ojos y pueda conocer de Cristo, número 1. Y 2, que pueda ver que lo que Dios manda en su palabra es lo mejor para nosotros. Porque Dios no pone mandamientos para amolarnos ni también para complicarnos la vida, sino para bendecirnos. Los mandamientos de Dios son una bendición. Ahora, otro tema. ¿Qué pasa con las mamás gallinas? Cuando el papá quiere poner disciplina y la mamá, no toques a mi princesa, no toques a mi príncipe, a mi pollo, no. ¿Sabes qué? Ahí estás quitando la autoridad a tu esposo y estás generando una bomba de tiempo marca chamuco con tu hijo. Porque le estás quitando la autoridad a tu esposo delante de tu hijo o tu hija, y también ellos van a crecer no de una manera saludable. Tú como mamá y tú como papá tienen que ir de la mano para disciplinar y corregir a sus hijos. Eso es muy importante. Y ya como lo vimos anteriormente, los pasos para disciplinar. Número 1, tu hijo tiene que saber por qué lo estás disciplinando. Tiene que saber cuáles son los mandamientos de tu casa, ¿no? Y una vez que sabe los mandamientos, tiene que saber las consecuencias de romper los mandamientos. Si me faltas al respeto, este es el castigo. Si mientes, este es el castigo. ¿Sí? Entonces ya tú vas poniendo tus mandamientos dentro de tu casa. Y la sanción, ¿qué va a pasar si rompe los mandamientos? Por lo tanto, cuando él rompe una regla, él automáticamente ya sabe lo que se ganó. Chin, ya sé lo que viene. Pues sí, se te había dicho y esto es lo que viene. Tan tan, te pasaste el alto, pues ya sabes, bro, aquí está la multa, tienes que pagarla. Andabas en exceso de velocidad, te agarró la patrulla, ¿sabes qué? Tienes que pagar la multa. Tan tan, ya lo sabes. Y ya sabes que no debías de haberlo hecho. Entonces cuando te cachan, cuando lo haces y te detienen, ya sabes lo que viene. Es la misma manera con nuestros hijos. La disciplina tiene que ver con que ellos sepan cuáles son los mandamientos y cuáles son las consecuencias de romper los mandamientos. Por lo tanto, cuando ellos los rompen, ellos ya saben que hicieron algo que está mal. Y es más fácil que asimilen eso. Otro punto muy importante es que la disciplina les tiene que doler. Les tiene que costar. Les tiene que doler. Para que en verdad se acuerden y digan, no lo vuelvo a hacer. Y al final debe de haber una reconciliación para que no genere un resentimiento, un rencor, un coraje y se quede ahí. ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestros padres llegaron a castigarnos, nos quedamos con un resentimiento hacia ellos y un coraje, decir, o sea, pero eso se debe de romper? ¿Cómo? Precisamente con el paso 1 y el paso 2. Rompiste este mandamiento que se te había dicho que no. La consecuencia era esta y tú ya lo sabes. Y si te estoy disciplinando y te está doliendo, no es porque no te ame.
como decimos, ¿no? De me reprobó, Ándale. no, tú reprobaste, ¿no? O sea, no, es que ¿por qué me haces eso? No, yo no te lo hago, tú lo hiciste, o sea, yo no te lo estoy, o sea, es el que rompe la regla, ¿no? No, o sea, está la consecuencia, esta es la disciplina, y es que tú no es en tu contra, al contrario, es a tu favor, porque ya hay una plática, ya, por eso el versículo insiste diciendo, no rehúsas corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces vas a librarlos de ese alejamiento, de esa muerte, de todo, de aquello que no les va a servir, ¿no? O sea, cuántas veces la falta de disciplina y corrección, de guianza y de estructura siempre hace que los seres humanos no tengamos como buenas actitudes ante muchas cosas, ¿no? O sea, necesitamos esa guianza, porque si no, o sea, de adolescentes o de mayores es muy complicado, o sea, podemos conocer muchísimos adultos, ¿no? Donde no fueron educados con los lineamientos de Dios, nosotros mismos en muchas cosas, ¿no? Y de repente llegas y te enfrentas a lo que Dios dice y dices, híjole, o sea, y todo lo que yo hice que estuvo mal, y te arrepientes, pero también todo aquello que el Señor cambia, ¿no? Y tú ves a estos seres humanos que tenemos a nuestro cargo, que son nuestros hijos, y es bueno, por eso no es no rehusar y tampoco quitar esa autoridad tan importante puesta por Dios, que es tu esposo, ¿no? En este caso, demeritar eso, y también no hacer que sea esa familia como que se burlan del esposo, y porque eso es una falta de respeto impresionante delante de Dios primero, y entonces ahí sí, porque ese es lo de la mamá gallina, ¿no? Me regreso un poquito a lo de la mamá gallina. Muchas veces como mamás pensamos que conocemos mejor a nuestros hijos que nuestros esposos porque pasamos más tiempo con ellos. A lo mejor podemos conocer muchas cosas, pero es nuestro trabajo darles la información, y es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque pues finalmente si no están es porque están ocupados también para la provisión del hogar, ¿no? Y es como juntos tratar de conocer a sus hijos y aplicar la palabra de Dios con sus hijos, ¿no? Y cuanto son juntos. Y ahora cuando uno es no creyente y el otro sí creyente, en la oración, y él siempre es decir, queremos lo mejor para nuestro hijo, ¿no? Lo bueno para nuestro hijo. Entonces vamos a modelar de qué manera se pueden dar esas correcciones de una manera sabia, buscando siempre la dirección de Dios en todo, ¿no? Y el fruto, más bien el motor de todo eso, pues es el amor que cada quien le puede tener a su hijo, y pues no permitir que esa raíz de amargura que se puede generar en un conflicto avance, porque finalmente entonces también puede haber ese alejamiento y esa falta de confianza, y ya no puedes ni siquiera entrar a su corazón, ¿no? Voy a darles un repaso de todos estos meses que hemos estado estudiando Proverbios, para que vean ese tema sobre la disciplina, que ya lo hemos visto anteriormente, pero nada más es como un recordatorio, y quiero que vayas analizando cada uno de estos versículos y lo apunta estos versículos. Dice el versículo 13 de Proverbios, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13 de Proverbios, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Es decir, es un tonto aquel que no recibe la reprensión, la corrección. Se está perdiendo, literalmente, de que muchas veces hasta de la vida eterna, solo por ser rebelde a la dirección o a la corrección de sus padres. Ahí también en Proverbios capítulo 13, en el versículo 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Repito, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, es decir, lo levantas en la mañana y tómala, no es cierto, sino que desde niños los vamos instruyendo, los vamos corrigiendo. ¿Para qué? Pues para que vayan creciendo de una manera saludable. Recuerda que su carácter tiene que ir siendo moldeado y educado conforme a la palabra de Dios. Entonces, y nos vamos por ejemplo a Proverbios capítulo 15, en el versículo 5, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección
vendrá a ser prudente. El que entiende la corrección, el que recibe la corrección, es una persona sabia, es una persona prudente y va a tener crecimiento. ¿Quién es el tonto si no es aquel que rechaza la disciplina, rechaza la corrección? Y como dice Hebreos, ¿sabes qué? Dios al que ama, al que toma por hijo, lo azota. Y todo aquel que Dios ama, lo disciplina y lo corrige. Así es que, ¿sabes qué? La disciplina es buena, la corrección es buena. Y no temas el disciplinar o el corregir a tus hijos, conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso hay que meditar en la palabra y saber a través del estudio de la palabra qué es lo bueno y qué es lo malo, para que no acabemos llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Conforme a este mundo, porque este mundo literalmente lo que va a hacer es hacer que tus hijos se pierdan y tú también. Por eso tenemos que meditar y estamos estudiando la palabra para saber qué es lo bueno ante los ojos de Dios y qué es lo malo ante los ojos de Dios. También hay en Proverbios capítulo 15, versículo 31 y 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. You know, ¿sabes qué? Es sabio aquel que recibe la corrección. Es un tonto aquel que rechaza la corrección. La corrección es buena. La disciplina es buena. Nos afina, nos dirige, nos corrige. Eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Y como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, sabes que al inicio, sabes que la disciplina pues no es como causa de gozo, ¿no? No es de que, pues dame otra vez, Señor, ¿no? Pues dice, al principio los contristé, ¿no? Con mi primera carta, pero me da gusto que esa tristeza fue para guiarlos al arrepentimiento. Es decir, si tú lees la primera carta de Pablo a los Corintios, es una carta correctiva. Es una carta que se la vive corrigiendo y disciplinando. Y si tú lees el capítulo 5 de Primera de Corintios, es un capítulo muy fuerte, donde literalmente corren a una persona de la iglesia. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo, como si estuviera presente, ya he juzgado ese caso y les digo que lo corran, que lo saquen de la iglesia, porque poca levadura leuda toda la masa. Y a todos los demás les digo que no se junten con aquellos que llamándose hermanos sean con los tales, ni comas con ellos, ni convivas con ellos. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5. Es un capítulo fuerte y es un capítulo que te muestra la santidad de Dios también. Y la santidad que debe de haber entre los hermanos también, ¿no? Y que no debemos acostumbrarnos al lodo. La corrección y la disciplina tiene que ver precisamente a la manera de Dios y con la ley moral de Dios. Nos lleva hacia la santidad, nos lleva hacia la paz, nos lleva a una mejor vida con Dios y también entre nosotros como hermanos, también entre nosotros como matrimonios. Dios a mí me ha corregido como papá. Yo la he regado y Dios me ha corregido a través de su preciosa palabra. Dios me ha corregido y me ha disciplinado como esposo. ¿Por qué? Porque la he regado también. He fallado. Entonces Dios viene y me corrige y me da mis nalgadas. Y ahí es cuando dices, ok, ya entendí. Pero bendita corrección, porque eso me ayuda a cambiar. Y me ayuda a ser un mejor esposo y me ayuda a ser un mejor papá. Pero si Dios no me corrigiera, pues sería un animalito, ¿no? Sería como una enredadera que crezco a lo tonto nada más, sin ton ni son. Pero no, Dios dirige, Dios instruye como un padre perfecto. Y Dios corrige y disciplina. Y es buena la corrección, es buena la disciplina. Entonces, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ahora, Proverbios 19, versículo 18. Proverbios 19, versículo 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma
a destruirlo. Es decir, disciplínalo, pero no con ira. Disciplínalo, corrígelo, instrúyelo. Pero ¿sabes qué? Entre tanto que hay esperanza, es decir, mientras todavía se puede, porque va a haber un momento donde ya tus hijos van a volar. Tus hijos ya no van a depender de ti. Ya tus hijos ya no van a vivir contigo. Ya no van a necesitar que les prestes el carro. Ya no van a necesitar que les des dinero. Ya no van a depender de ti. Y si no los corregiste a tiempo, van a tomar decisiones equivocadas en su vida. Entonces, por eso dice, mientras hay esperanza, mientras hay tiempo, ¿no? Y aún, fíjate, aún aunque tus hijos ya no vivan contigo, aún aunque tus hijos ya son grandes y todo, aún así hay esperanza mientras ellos tengan vida. Porque Dios escucha la oración de una madre o de un padre por sus hijos. Dios escucha el clamor de un padre o de una madre por sus hijos. Porque Dios es Padre. Y como Dios es Padre y nos ama también a nosotros, Él escucha siempre el clamor de una mamá o de un papá por sus hijos. Así es que siempre, ¿sabes qué? Ay, la pila ya se va a morir. La pila. ¿Sabes qué? Disciplina, corrige a tu hijo. Ahora vamos al versículo 22. Al capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo ves? ¿Nos explicas ese en lo que yo cambio la pila? Pues es como la oración, yo creo que de cada papá, cada mamá, cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, decimos, ay, no, que está muy difícil, ¿y cómo le vamos a hacer? Y nos da la solución, ¿verdad? Nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué maravilloso, porque el día de hoy que muchos conocemos de la palabra de Dios, los que estamos en el estudio, y si no le conocemos y si le estás conociendo, puedes saber que hay esperanza. Andar conforme a los rudimentos de este mundo, de la manera que anda este mundo, es andar sin Cristo, es andar sin esperanza, y es andar como sin gozo alguno. Pero cuando conocemos lo que dice Dios y acatamos, ¿no?, estas indicaciones, pues podemos tener esa tranquilidad. Ese fue el versículo que a mí me dio tranquilidad cuando tenía en mis brazos los primeros días a Andrea, ¿no?, que ya que la veía yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no sé esto de los niños y cosas por el estilo, no sé ni jugar con los niños y demás. Y el Señor decía, instruye al niño en su camino. ¿Cómo le voy a hacer para que te conozca? Decía, como si fuera, sí es una tarea de uno, pero es el Señor el que lo hace. O sea, uno es obediente a instruir a los hijos en su camino. No vienen a decir, yo ya quiero seguir a Cristo porque nosotros les dijimos, no, sino porque el Señor ya hace algo en su corazón, y entonces ya entra y es una decisión personal de cada chico, de cada persona, ¿no? Y pues obvio nuestros hijos, no es algo de que ya, porque nosotros les hablamos de la palabra de Dios, ya son cristianos. Pero tenemos esta esperanza que si los instruimos en su camino, aun cuando sean viejos, no se van a apartar de él, y eso es lo que todos necesitamos para poder tener esta seguridad. Hay otro, ibas a decir tú algo más de ese proverbio. No, dile. Hay otro proverbio que yo les recomendaría que lo utilicen como para orar por sus hijos, ¿no? Ahorita lo estaba leyendo, pero son todos los versículos de Proverbios 4, que inicia diciendo, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Y ese es el corazón. Nosotros tenemos que dar buena enseñanza, y el Señor a nosotros nos da buena enseñanza. Dice, no desamparéis mi ley, o sea, no la hagas a un lado, porque finalmente conocer la ley del Señor es lo que trae arrepentimiento, y nos damos cuenta de que necesitamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesús, porque sin Él no podemos cumplir absolutamente nada. Él es el que sí lo puede cumplir, y nosotros pues venimos como seres imperfectos a reconocer que Él es nuestro Salvador y nuestro ayudador, ¿no? Dice más adelante en el Proverbio 4:3, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás.
Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y la sabiduría, nosotros sabemos, no es así que tenga muchísimo conocimiento, ¿no? Sino saber aplicar el conocimiento en el momento adecuado. Eso es sabiduría, y es lo que le clamamos al Señor. Señor, danos sabiduría para aplicar tu palabra de Dios en la disciplina a nuestros hijos, a tu manera, a tu modo, porque somos representantes de nuestro Señor en nuestro hogar, con nuestros hijos. Entonces, y yo no veo al Señor siendo, es firme, pero es amoroso, ¿no? O sea, si hacemos cosas que no le agradan, obvio, va a ser un basta y hasta aquí, ¿no? Pero no quiere decir que no nos ames, sino hasta aquí vas a pasar. ¿Por qué? Porque te amo y has pasado, y la disciplina va para atrás, es esto y esto, ¿no? Dice más adelante acerca de la sabiduría: engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y yo leemos todo este capítulo, y pues es el corazón de un padre para un hijo, ¿no? O sea, nosotros queremos esto, que por el camino de la sabiduría los encaminemos, y por veredas derechas te he hecho andar, ¿no? Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Y más adelante dice: no entres por la vereda, y les empieza a dar consejos: no entres por donde anden los impíos, no vayas por el camino de los malos, hazte a un lado, ¿no? Y son consejos y consejos, y dice en el versículo 28: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El 23. Ajá, el 23, es que no vi el número. 23. Sí, el 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El 24: aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. ¿Qué es lo recto? ¿Qué es lo que Dios quiere para tu hijo? ¿No? Nuestros hijos nacieron con un propósito en él, sí, porque Él los creó. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar, es hacer lo que el Señor nos instrúyele, háblale de mí, ora con Él, enséñale a orar, toma responsabilidad, sé intencional de predicar su palabra a tus hijos, ¿no? Porque es la responsabilidad que nos da a nosotros como padres. Y esto es muy importante, y vamos a terminar con eso porque ya la hora ya es tarde. Y esto es muy importante, lo que dice mi esposita. Dios creó a tus hijos con un propósito. La disciplina tiene que ver con redireccionar los pasos de tus hijos para que no se salgan del propósito por el cual Dios los creó. La disciplina es regresarlos al redil. Cuando hacen cosas que son fuera de actitudes, acciones, palabras, la disciplina tiene que ver con redireccionarlos y regresarlos al redil, para que ellos puedan cumplir el propósito por el cual Dios los creó, por el cual Dios los envió. Y esto es muy importante. Y eso es la disciplina. Que no se aparte de modelar de quién son hijos. Y primeramente nosotros, ¿no? Tenemos que dejarnos guiar y modelar por Dios para poder tener autoridad y poder instruir a nuestros hijos. ¿Cómo yo puedo disciplinar a mi hijo si yo ando en malos pasos? ¿Cómo puedo yo corregir a mi hija si yo no tengo la autoridad moral para corregirla? Y el tema principal, yo creo, de la disciplina, del problema principal de la disciplina en nuestra sociedad, es que los papás han dejado de ser moralmente autoridad por su mal ejemplo, por su pésimo ejemplo, por su mal testimonio. No son libres para dirigir, para instruir, para corregir. Y lo más fácil es que hagan lo que quieran, porque de todos modos yo no tengo autoridad para guiarlos. A mí me tocaron casos muy tristes. Una mamá, como se iba con su novio, pues mandaba a su hija de preparatoria con su novio de vacaciones.
y la mamá se iba para un lado con su novio y le pagaba a la hija las vacaciones con su novio a otra ciudad. Y una chavita de prepa patrocinada por la mamá para irse a acostar con su novio en unas vacaciones fuera. Otra mamá que le gustaba la fiesta, le gustaba la parranda, le patrocinaba a su hijo de preparatoria las parrandas para que no me diga nada. Entonces la mamá no es libre de poder guiar e instruir a su hijo porque ella también es esclava. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, que hay muchos papás que son esclavos y no son libres. Por eso se está levantando una generación completamente esclava también, porque no tienen papás que los puedan instruir, los puedan guiar. ¿Con qué autoridad voy a disciplinar a mi hijo? ¿Con qué autoridad voy a disciplinar a mi hija si yo también soy esclavo? Y es aquí donde tú y yo tenemos que entender que Cristo Jesús vino a morir en esa cruz para pagar toda nuestra culpa, para romper las cadenas, para abrir esa cárcel y darnos una nueva vida en Él. Y a través de la fe en Él y su Espíritu Santo en nuestras vidas, es que tú y yo somos libres. Y siendo libres, podemos dar testimonio a nuestros hijos. Y esa es la vereda. Ese es el camino. Entrégale tu vida a Jesucristo. Cree que el Hijo de Dios dio su vida por ti para hacerte libre. Que ha roto esas cadenas en esa cruz del Calvario. Rompió las cadenas de la esclavitud a cualquier adicción, a cualquier mentira, a cualquier engaño. Vino y pagó tu culpa en esa cruz para que seas libre, para que seas perdonado, para que seas perdonada. 2. Envió a su Espíritu Santo para que habite en nosotros por la fe en el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos hace libres y rompe nuestras cadenas. 3. Ya siendo libres por el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo y por haber recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas, Dios nos capacita, como dice Gálatas capítulo 5, para cambiar nuestras vidas, para ser libres del pecado, para ya no regresar al mismo lodo, para vivir vidas libres y ser ejemplo para nuestros hijos, de una vida rescatada y una vida transformada. Y el siguiente paso, entonces sí, ya soy libre. Ahora yo puedo dirigir a mi hijo, a mi hija, instruirlos, corregirlos, para que ellos sean libres y vivan conforme al propósito por el cual Dios los creó. Queridos amigos y familia, ese es el camino. Ese es el camino. Nunca vas a escuchar de mi boca decir, pues échale ganas. No, pues no, ¿cuál échale ganas? Ese es el fracaso, la palabra del fracaso más grande. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo podamos hacer va a durar una semana, 2 semanas y luego vamos a regresar a lo mismo, porque no tenemos el poder para transformar nuestras vidas, mucho menos la de nuestros hijos. Pero Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas y transformar y salvar la vida de nuestros hijos. Así es que lo que tú y yo tenemos que hacer es agarrarnos del Señor, fortalecernos en Él y dejar que Él haga su preciosa obra primeramente en nuestras vidas y después, ya con los ojos abiertos, ahora sí podemos instruir y guiar a nuestros hijos con vidas libres. Vamos a terminar con una oración. ¿Puedes orar, amor? Ay, Señor, te agradecemos tanto porque tú eres misericordioso, porque eres amoroso, eres firme, Señor, porque eres nuestro Padre, nos disciplinas, nos corriges, nos guías por tu buen camino, Señor. Limpias nuestro corazón y nos llevas al arrepentimiento para que podamos ser nuevas criaturas, Señor. Y así como ese ciego de nacimiento que hemos estado viendo los domingos, Padre,
tú llegas hacia nosotros, nos quitas nos haces ver, antes éramos ciegos, Señor, pero ahora vemos y vemos a través de tus ojos, Padre. Yo te imploro en el nombre de Jesús que a cada papá, a cada mamá, nos ayudes a seguir viendo lo que tú ves, Dios, a través de lo que tú quieres para cada uno de nuestros hijos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, y si hay alguien que es hijo y que no tiene papá, no tiene mamás, no, Señor, no es mamá o no es papá aún, pero es hijo, Señor, que también le ayudes a abrir ese entendimiento acerca de tal vez la dirección que sus papás le han estado dando hasta el día de hoy, Señor. Que ayudes a los papás, a cada uno de nosotros, ayúdanos porque te necesitamos tanto, Dios, para poder dar esta corrección certera, sabia. Señor, dice tu palabra que al que se sienta falto de sabiduría la pida, y tú vas a dar abundantemente. Y nosotros, Señor, te pedimos que nos des sabiduría, que nos ayudes a poder aplicar tu palabra en el momento adecuado, Señor, que pueda haber en nuestra vida congruencia en todas las áreas de nuestra vida, Señor, para que podamos seguir instruyendo a nuestros hijos, Padre. Bendice a esta nueva generación que nos toca criar, para que sean chicos, para que sean chicas temerosos de ti, que sean de impacto en medio de esta sociedad que se está apartando de ti, Señor, para que lo que ha pasado con cada uno de nosotros y lo que a lo mejor pasó con cada uno, que cuando veíamos una persona donde tu luz resplandecía, decíamos, algo raro trae esta persona, y eres tú, Señor, el que resplandece la vida de cada uno de nosotros. Y así te pedimos por cada uno de los chicos que están aquí representados, de las familias que están representadas escuchando tu palabra, Dios. Abre los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, para que tu palabra entre. Y sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía, que hay esperanza, Señor. Seguimos orando, que las mamás sigan orando por sus hijos si ya son mayores, o los papás sigan orando por sus hijos si ya salieron de casa, porque hay esperanza mientras hay vida, mientras tú todavía nos das aliento de vida, hay propósito para la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por esta noche. Ayúdanos a descansar en tus brazos, Señor. Danos pues que se quede tu palabra en nuestra mente tan tatuada, Señor, que la sepamos utilizar, Señor, que la tierra donde se está sembrando esta semilla dé fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues queridos amigos y familia, que Dios los bendiga, que la gracia y la misericordia de Dios se quede con ustedes, y primero Dios nos vemos el jueves para el estudio de Génesis. Mira, así como foto de María Félix y ¿cómo se llamaba este cuate? Este cuate, qué falta de respeto. No es de mi época. Todavía no nací. Pues bueno, chicos, que Dios los bendiga, coman frutas y verduras, descansen, y primero Dios nos vemos el jueves. El jueves. Sí, Dios. Aileen Rendón, mi querida Moni, te mandamos muchos besos y abrazos, mi querida Moni. Qué gusto que estás conectada. Igual a tu esposito, dale un fuerte abrazo de nuestra parte. Y ahí tenemos un pollito pendiente. Elia, te mandamos muchos besos, Elia. Elizabeth Soto, Eli, un abrazote. También a mi querido David, me dio mucho gusto que haya ido también ayer. Aurora Morales, un abrazo. Margarita Leónides, un abrazo, Margarita, que Dios te bendiga. Y primero Dios, ya nos vemos. María Elena Robledo, un abrazote, gracias por enseñarnos, nos sirve para darnos cuenta que hicimos mal. Pero ¿sabes qué, mi querida María Elena? Dios nos da la oportunidad de corregir el rumbo y de poder guiar a nuestros hijos. Todos nos hemos equivocado, todos la hemos regado. Nosotros la hemos regado mucho, bueno, yo. Y sabes que Dios nos da el privilegio de corregir, así es que estamos a tiempo. Así es que ánimo, mi querida María Elena, y qué gusto que estás aquí. Y yo sé que Dios te va a instruir y te va a fortalecer y guiar. Danelli, un abrazote, les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues primero Dios, nos vemos el jueves, querida familia. Primero Dios, nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga.